necesito un experto en datos que domina toda la parte de switching and routing. Entonces, para el service provider, eso era su forma de operación. Obviamente que a nosotros ya nos convenía porque teníamos más posibilidades de trabajo, ¿no? Podría ser un especialista en centrales móviles, centrales fijas, o puede ser netamente de datos. Pero cuando se migra o se va a llegar a la red NGN a nivel de service provider, que su último escalón va a ser la red IMS, ganan mucho los service providers, también podemos ganar mucho, pero más es quizá, ¿no? Yo lo veo de esta manera, ¿no? Tenemos que tener todo un desafío tecnológico para poder cubrir las necesidades de un profesional que va a operar esa red de allá. ¿Por qué? El acceso agnóstico. Por ahí habrá especialistas en CDMA, en Wi-Fi, WiMAX, GPRS, UMTS, XDLS, pero eso no le interesa. Ese acceso normalmente llega a una frontera donde hay una serie de gateways que tienen dos brazos. ¿Ve? El BDSM, por ejemplo, un brazo hacia la red CDMA y el otro brazo hacia la red IP. Entonces, estas barreras de aquí van desapareciendo. No dicen, nosotros no hay que tener un transporte ATM para móviles, un transporte SDH para fijas, un transporte IP para internet. No, hay que tener una sola WAN NGN. Esa WAN NGN es la red MPLS y con todas sus variantes. MPLS modo frame, MPLS modo celda, MPLS modo VPN, BPLS y todas sus variantes, ¿ven? Entonces acá ya no necesitan los service providers, ¿no? Lo ven bastante llamativo este tipo de solución. ¿Por qué? Porque dicen, no necesitamos un profesional que domina SDH, otro que domina ATM, otro que domina IP. Necesitamos un profesional que domina una WAN NGN, que domina todo lo que es la parte de switching y routing, pero con MPLS. Subimos a la otra capa, la capa de sesión. Ya no necesitamos un profesional que domina centrales móviles, centrales fijas, y que sea un experto en routing y switching, sino necesitamos un profesional que sepa administrar todo este clúster de servidores con un solo protocolo. Ese protocolo es SIP, pero ese protocolo, como es de una capa de aplicación, quieras o no quieras, tienes que saber todo lo demás. ¿Sí? El desafío como profesionales de networking para nosotros es grande, es demasiado grande. Para llegar a entender este tipo de requerimientos, para llegar a entender este tipo de soluciones que hoy en día se están presentando y día a día se intensifican, nosotros tenemos que esforzarnos cada día más. ¿Sí? Depende desde qué punto también lo vemos, ¿no? Puede ser malo o puede ser bueno. Y toda nuestra parte de aplicación básicamente va a ser basado en un solo clúster. Ya no voy a necesitar aplicaciones netamente para móviles, un gestor para fijos, un gestor para internet, sino, ok, yo quiero un gestor para mi red IMS, yo quiero un gestor para mi red NGN. Ok, entonces ese es el concepto muy básico de lo que viene a ser una red NGN para un service provider. ¿Ve? Para un service provider. Y ustedes claramente pueden notar cuál es la gran diferencia entre lo legacy, lo que actualmente se están luchando los service providers, que tratar de implementar una red NGN, y lo que en el futuro están tratando también de llegar, IMS. Su centro de procesamiento de servicios, el soft switch, su método de conmutación, que son las etiquetas, y su método de transporte, que son las redes basadas en fibra, las redes Metro Ethernet. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, entonces estamos hablando de una red básicamente bastante compleja, desde varios puntos de vista. Pero alguien me preguntará, ¿qué de bueno tiene o aún tiene las redes legacy? Me refiero a las redes basadas en ISDN. Lo de bueno es su calidad. La calidad que hasta ahora una red NGN o una red IMS no lo ha podido alcanzar. Es por eso que nace el otro componente de una red NGN. Una calidad de servicios end-to-end.
¿Ve? Entonces ya estamos hablando de 4 componentes de una red de NGN. ¿Por qué? Los profesionales de networking, los múltiples vendors que ofrecen estas soluciones, batallan día a día con un tema. Ese tema es la calidad de servicios que se le va a ofrecer a un cliente. En redes ISDN no había ese problema. ¿Por qué? Porque la conmutación era basada en circuitos. Ok, una central aquí y otra central en otro site. Para dar clientes, para dar un servicio de telefonía entre un site y otro site, había que tener una conexión extremo basado en el cable, en el cobre. En cambio en el otro no. No necesariamente puede haber un solo camino. El paquete puede viajar por diferentes caminos, dependiendo del tipo de routing que ha definido en cada salto. Entonces, ahí se viene un problema, la calidad de servicio. Entonces, por eso que se requiere profesionales que dominen de varios tipos de tecnologías. ¿Para qué voy a estudiar tanto calidad de servicio? Ahí está la respuesta. Las redes actuales, las redes NGN, las redes IMS, su gran problema es la calidad de servicio hacia el cliente. Entonces, ese es el concepto de lo que vendría a ser una red de NGN, pero a nivel de Service Provider. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que todos ya se me durmieron, ¿no? Creo que estoy hablando solo. No sé si ustedes tienen algo de decir, ¿sabes qué? No entiendo esa parte, por favor explícame en castellano, ¿no? La verdad nunca lo he escuchado, quizá dónde lo han aplicado, dónde lo has visto, dónde lo has aprendido, de dónde lo has sacado. Entonces yo estoy puesto a poder apoyarlos en alguna duda. Muy bien, avanzando con esta parte, vamos a hablar de los elementos, que esto ya casi lo van entendiendo. ¿Cuáles son los elementos de una red NGN? Número 1, su centro de procesamiento, su inteligencia, su cerebro. ¿Cuál es? El soft switch en un service provider. Y en una empresa enterprise, ¿cuál será su centro de procesamiento? De los servicios. El call agent o el call manager, como ustedes lo llaman. Ahora, el otro elemento, ¿cuál habíamos dicho? El método de conmutación en una red tradicional es basado en paquetes, basado en 2 protocolos de transporte, que es el UDP y TCP. Eso es lo que nos enseñan cuando llevamos los cursos básicos de networking. En esta parte, el método de conmutación es basado en etiquetas, y eso lo hace la tecnología MPLS. Entonces, pero acá hay algo muy novedoso. Si yo antes, para transportar voz sobre IP, telefonía IP, necesitaba de 2 protocolos, tanto para la señalización como para transportar la voz paquetizada, tanto del UDP como del TCP, que ustedes lo conocen. En redes NGN, esos 2 protocolos no existen. ¿Quién me dice cuál es el protocolo de transporte en una red NGN? Si me responden TCP, 0, UDP, -1. ¿Cuál sería ese protocolo? ¿Cuál? SIP 0, no, -2, ¿no? SIP está más arriba en la capa de aplicación. ¿Cuál sería ese protocolo? El CCTP, Streaming Control Transport Protocol. Entonces, que no les engañen cuando le digan, yo conozco 2 protocolos de transporte, UDP y TCP. Hasta eso está quedando relegado. ¿Hasta dónde estamos avanzando tan rápido que ya apareció un nuevo protocolo de transporte que es el CCTP? Streaming Control Transport Protocol. ¿Por qué? Porque si ustedes notan que el UDP es un protocolo muy rápido, pero no es confiable. El TCP es confiable, pero no es rápido. Entonces, por ahí tienen algo de bueno y algo de malo cada uno de estos protocolos. Entonces, crean un tercer protocolo, que es el Streaming Control Transport Protocol, que tiene las virtudes de ambos protocolos, de UDP y TCP, y lo designan para diseñar redes NGN y redes IMS. ¿Ven? Entonces, ya vamos 2 componentes, el soft switch, el MPLS para utilizar como método de conmutación, y luego nuestro método de transporte va a ser basado en fibra, normalmente DWDM o
la parte de Metro Ethernet, ¿ve? Y para eso ya no estamos hablando de router con fast Ethernet, mínimo un router con interfase giga o quizá por ahí con tera, ¿ve? Entonces, esos son los tres elementos hasta el momento. Entonces, esto es de acá, por ejemplo, un overview demasiado simple de lo que viene a ser una red NGN, o perdón, de una WAN NGN, que es el protocolo MPLS. MPLS como protocolo opera en la capa 2,5, no está ni en el 2 ni en el 3, está en 2,5. Entonces, en MPLS nosotros podemos notar diferentes tipos de router, ¿ven? Un router Customer Edge, que es un router que solamente habla IP. ¿Por qué? Porque al cliente no le interesa MPLS, él quiere el servicio y solamente habla IP versión 4 o IP versión 6. Tenemos un router PA, que es el Provider Edge Router, que es la frontera. ¿Cómo pueden definir un router PE router? Por ejemplo, la forma más sencilla es un router que tiene la capacidad de hablar tanto IP versión 4 o IP versión 6 para conectar al cliente, y etiquetas para poder pasar esa WAN NGN. Tenemos el otro tipo de router, que es el router puramente P, ¿no? Lo que es el router provider. Este router no habla más que etiquetas, hace la conmutación a una velocidad increíble de etiquetas, ¿eh? Tres tipos de router para poder armar una red WAN NGN, ¿eh? ¿Cuáles son los otros componentes? Habíamos hablado de QS, políticas de calidad de servicio. ¿Para qué? Para batallar con tres enemigos de una red, de una solución NGN o una solución IMS. Políticas claras de calidad de servicio: calidad para el video, calidad para la voz, calidad para los datos priorizados, calidad para cualquier servicio que el cliente considere prioritario, ¿ve? Las políticas de seguridad no están exentos de esta parte, en estas tecnologías. A ver, otra pregunta. ¿Qué dispositivo es el encargado de dar la seguridad en una red NGN o IMS? Tanto a nivel Enterprise como a nivel Service Provider. ¿Bits? Entonces, hablamos de un dispositivo de networking, los Cubes. Cisco Unified Border Element, que no es otra cosa que un router con features especiales. Un cube, cuando está colocado del lado del cliente, se le conoce como Cube Enterprise. Cuando está colocado del lado del Service Provider, se le conoce como Cube Service Provider. Otros lo llaman como Session Border Controller, ¿ve? Y obviamente la red debe ser altamente escalable y altamente redundante, ¿ve? Ahí tenemos la descripción. A algunos les parecerá totalmente ya un poco aburrido quizás, ¿no? Pero esto es fácil de entender. Este es el cerebro de una solución NGN a nivel Service Provider. Hace un momento hablaba del elemento que cuida de la seguridad. Ahí está un cube, ¿ve? Entonces el cube es el elemento demasiado crítico en esta solución. Este cube, un poco más grande que los demás cubes que están alrededor de aquí, será el Cube Enterprise, el que cuidará que nadie se filtre hacia el call control de una solución NGN. Ese cube es la frontera que va a definir quién pasa o quién no pasa a los servicios multimedia de un service provider. Pero ¿quién le protege al cliente? Si hay en el diseño, dicen, ok, yo tengo un Cube Enterprise, un Cube Service Provider que me va a proteger a mi solución, el proveedor de servicios. Entonces también debe recomendar a sus clientes de decir, tú tienes que tener un elemento en tu red que va a hacer la función de Cube, ¿ven? Entonces en realidad estos de acá son routers, y no routers de diferentes plataformas, ¿no? Un ASR 10000 destinado para ser Cube Service Provider o Session Border Controller, un 2800, 2900, 3900
o un 1900 incluso cargados con los corrector features para funcionar como Cube Enterprise. Entonces, si nos vamos dando cuenta hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Yo creo que hay mucho que aprender. Entonces vas a un trabajo, te dicen, ok, necesitamos hacer un pequeño diseño de una red NGN, pero nos falta alguien quien nos configura el Cube, que nos da cuáles son los features, cuáles son las funcionalidades de ese equipo. Entonces ustedes dirán, Cube, nunca me han enseñado. Yo soy certificado en CCNA Voice, CCNA Service Provider, CCNA Wireless, CCNA, pero ¿qué es un Cube? Entonces las últimas currículas ya hablan de este tipo de elemento. Es un elemento de seguridad, no solamente de seguridad, sino para hacer conexiones de flujos de servicios de extremo a extremo. ¿Ve? ¿Qué pasaría si no existe el Cube en esa solución? Desde mi teléfono IP, o puedo emular, puedo poner una IP a mi laptop del teléfono IP y podría entrar hasta el call agent. ¿Ve? Eso sería algo tráfico, algo nefasto, ¿eh? Porque así como la red PSTN es pública, en el término legacy, acá los soft switch básicamente son públicos. Pero no se convierten en público cuando tenemos toda una política de seguridad basada en Cube. Entonces, esto de acá es un ejemplo de una red NGN. Es un ejemplo de una red NGN. ¿Por qué? Porque tiene su soft switch como centro de control. Su transporte va a ser basado en fibra o metro Ethernet. El método de conmutación va a ser MPLS. Va a tener unas fuertes calidades de políticas de calidad de servicio, fuertes políticas de seguridad, y obviamente tiene que ser demasiado escalable y demasiado disponible. ¿Por qué es una red NGN? ¿Por qué no es una red IMS? ¿Cuántos protocolos voz sobre IP o protocolos NGN ustedes notan ahí? N. ¿Ven? Puedo tener SIP, H248, Network Control Signal para la parte de la cablera, H248 o MGCP, otro protocolo, SIP Unistim, otra variante de SIP. Puedo tener el SIP, pero no para dar servicios de línea, sino puedo hacer SIP para hacer troncales. Ahora, hablando de troncales, si antes las comunicaciones, las centrales de un service provider, para comunicarse con otro service provider necesitaba yo un protocolo, ese era el protocolo número 7, el SS7. Ahora yo les digo, sí, vamos a imaginarnos, vamos a proyectarnos un poco. Hagamos que todo claro es NGN. No existe centrales digitales ni centrales TDM. Telefónica, su red NGN. ¿Cómo será la interconexión? ¿Con número 7? ¿O quién me responde? ¿Cuál es el protocolo para interconectar soluciones inter-soft switch? ¿Quién me responde? Ok, ahí hay un amigo que está totalmente atento. SIP-TRAN. SIP-TRAN. ¿Y qué es SIP-TRAN? ¿Sabe lo que...? No va a responder, ¿no? Está atento, ¿no? Capturación de toda pasajería de S7. Exacto, ¿eh? Si antes existía el número 7, con el SIP-TRAN yo puedo hacer que el número 7 viaje, pero como mensaje SIP. Pero lastimosamente en nuestro país hasta ahora no está regulado eso. Todas las conexiones entre operadores deben ser basadas en número 7. Entonces hay otra barrera que se tiene que superar desde el punto de vista legal. SIP-TRAN, SIP, SIP Unistim. Cualquier protocolo SIP es una variante que en el fondo maneja los mensajes SIP, ya sea todos, la mitad, 80%, 90%, pero es SIP. ¿Ve? Es por eso que es difícil si dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una central y está conectado, una central TDM, está conectado a mi Cube por IP, ¿no? A través de un gateway o a través del mismo Cube con una interfaz IP. Entonces, pero no puedo conectarme con un soft switch de Nortel, con un soft switch de Huawei. ¿Por qué? Porque
los vendors utilizan pero si toda mi red está en SIP, ¿por qué no puedo conectar? Me dicen. Eso es lo que he escuchado siempre. La respuesta es tan simple. Cada vendor maneja al protocolo SIP o lo implementa de acuerdo a su solución. Es por eso que SIP hasta ahora tiene esa barrera de pasar a ser estándar. Es una RFC. ¿Por qué? Porque yo encuentro SIP en implementaciones Cisco, SIP en implementaciones Huawei, SIP en implementaciones Nokia, pero cuando quiero hacer el interworking entre todos tengo el problema de no comunicación. Entonces, ¿qué dispositivo te ayuda a hacer ese interworking? ¿Quién me responde? Veo que no me han entendido. Una de las funciones más es el queue. Interworking entre diferentes vendors, ya sea con un mismo protocolo de aplicación de multimedia o con diferentes protocolos. O sea, el queue puede hablar varios protocolos. Por un lado H323, por el lado SIP, o por el otro lado SIP, y SIP Cisco, por el otro lado SIP Huawei, hace eso posible. Entonces, es un dispositivo, es un elemento demasiado interesante al momento de definir las redes NGN. Ok, esto ha sido mi aporte. Espero que por lo menos hayan grabado el concepto de lo que viene a ser una red NGN y IMS. Si hay algunas preguntas o dudas, este es el momento indicado, ¿no? Antes de... Muchas gracias Jaime. Un aplauso. Excelente presentación.